Hola, saludos desde Japón, en el lejano oriente, como muchas personas llaman a esta tierra. Espero que en este mensaje, así como el sol naciente de esta tierra, sirve precisamente como el oriente, el que nos orienta a saber hacia dónde dirigirnos cuando empezamos un nuevo día, este nuevo ciclo que se abre para ustedes en la Facultad de Ciencias de la Comunicación tenga mucha luz. Así que de alguna forma en esta presentación me gustaría mandarles un poquito de la luz del oriente, de la luz que nos acompaña siempre para empezar un ciclo. Así que permítanme compartir con ustedes una presentación para llevarles estas palabras, este mensaje de ánimo y de felicitación ahora que inician esta etapa en su vida que es la universidad. Mi nombre es, como pueden ustedes ver, Silvia Lidia González Longoria. Eh, Soy egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es decir, también pasé por la misma etapa que ustedes están pasando en estos momentos. Y ahora mismo, como les decía, les saludo desde Japón. Soy profesora en la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda. Aquí hay una breve panorámica de nuestra universidad. Ese es mi trabajo actualmente. Pero yo vine a este país hace muchos años como investigadora. Vine después, regresé varias veces buscando tal vez algo que vi siempre desde que ingresé a la Universidad Autónoma de Nuevo León, y que en ese lema, en esa máxima de nuestra universidad, Alere Flammam Veritatis, despertó en mí cierta inquietud y curiosidad por buscar una forma de alentar esa flama de la verdad. Entonces, hoy quiero hablarles en principio de mi experiencia en Japón, pero también del camino recorrido para llegar hasta aquí. Así que vine a Japón, como les decía, buscando como investigadora alguna verdad. Vine con muchas preguntas. En principio, tal vez esa verdad que buscaba tenía que ver con la circulación de los diarios japoneses. Yo había trabajado ya algunos años en medios impresos en Monterrey y siempre veíamos el problema de la distribución de los periódicos. Para entonces también ya había tenido contacto con periodistas japoneses y había leído que los diarios de este país tienen la mayor circulación del mundo. Entonces quería saber si eso era verdad, así que vine con muchas preguntas para averiguar si en verdad un solo periódico llegaba a tener un tiraje superior a los 14 millones de ejemplares diarios. Quería saber cómo lo lograban, cómo se hacía el periodismo en Japón. Así que con una beca del Ministerio de Cultura y Educación de Japón tuve la oportunidad de visitar este país e iniciar mi investigación. Y entre tantas jornadas de investigación, un día llegué a Hiroshima, o Hiroshima, como lo pronunciaríamos en nuestra lengua. Justamente llegamos, éramos un grupo de estudiantes, amigas, llegamos en el momento en que se conmemoraba el bombardeo atómico que, como es bien sabido, marcó fatídicamente la historia de esta ciudad y del mundo. Aquella experiencia fue muy impactante. Yo tenía, tal vez como muchos, una imagen muy abstracta de una explosión atómica. Después de conocer a los sobrevivientes y acercarme más a sus experiencias, cambió esa imagen y me empecé a cuestionar sobre lo poco que conocemos sobre el tema y a cuestionar sobre esa parte que no conocemos también. Así que la curiosidad me llevó a los archivos y hemerotecas para tratar de releer lo que tal vez solo conocía como una breve lección de historia, que normalmente recibimos en la educación primaria. Y mi sorpresa como periodista, como lectora de periódicos también, fue mayúscula, porque al día siguiente de lo sucedido,
no había nada en los diarios japoneses. Había mínima información, la noticia se había censurado y ese silencio despertó en mí un deseo muy fuerte de investigar más sobre el tema. Hablando de la verdad o las verdades, no sé si en ese momento, cuando llegué a Hiroshima o cuando empecé a investigar sobre el tema, buscaba una verdad periodística, histórica o una profunda verdad humana. Es imposible explicar hasta la fecha, no sé cómo hacerlo, cómo el contacto físico, el acto de dar la mano o acercarse a una víctima de la bomba atómica, como me sucedió en Hiroshima, puede tocar algo en el interior de un ser humano. A mí me tocó y creo que a muchas personas que han visitado esta ciudad y han tenido esa experiencia también. Para entonces, tal vez ya habría perdido eso que llaman la verdad objetiva. Sin embargo, esa necesidad de comunicarme con estos personajes tan llenos de vida, paradójicamente frente al acecho de la muerte, tan llenos de una experiencia terrible, singular y aleccionadora, y es una experiencia que además poco hemos comprendido, todo esto me llevó a buscar otras verdades, las verdades que podían contar aquellas víctimas que normalmente no figuran cuando se cuenta la historia oficial. Y probablemente empecé a buscar una verdad también para darle sentido a mis estudios, a mi profesión y a mi propia vida. Las víctimas de la bomba atómica de Hiroshima, como decía, paradójicamente asociadas al terrible fuego destructor de un arma, de alguna manera renovaron en mí esa flama que el alma mater había encendido hace tanto tiempo, desde mi ingreso a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero ahora voy a regresar a unirme con ustedes a esa sensación que tenemos cuando iniciamos un nuevo camino, como ahora en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y voy a trasladarme en el tiempo con ustedes a ese momento en que arrancamos. Aunque en esta ocasión es un aula virtual, voy a tratar de imaginarme o de recrear con ustedes cómo sentíamos nosotros esa emoción de iniciar un aula en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Cuando nosotros empezamos, mis compañeros de generación y una servidora, todavía había muchas preguntas alrededor de la facultad y de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Probablemente, como muchas personas, al inicio no tenía el objetivo completamente claro sobre mi carrera, tenía muchas preguntas y me hacían muchas preguntas también la familia, los amigos. ¿Qué? Para empezar, ¿hay carrera de comunicación? ¿Dónde se estudia? ¿Desde cuándo? ¿Cómo vas a llegar a la facultad? Y lo digo especialmente, esta pregunta de cómo vas a llegar, porque yo vivía en el extremo opuesto, en Santa Catarina, y tenía que cruzar toda el área metropolitana para llegar a la facultad. ¿Por qué vas a estudiar comunicación? Esta pregunta también particularmente la enfrenté muchas veces porque a mí me encantaban las matemáticas, las ciencias exactas y en algún momento quise estudiar economía, también me gustaba la arquitectura. Entonces, en aquel momento empecé a enfrentar el cuestionamiento de quienes sienten que hay un abismo entre ese gusto por las ciencias exactas y al final la selección o la elección de una rama del conocimiento que se asocia más bien a las ciencias sociales o humanas. Y en ese entonces la Facultad de Ciencias de la Comunicación era joven, no tenía unos rasgos completamente definidos, así que era muy difícil dar respuestas a estas preguntas. Después, en la medida en que uno avanza en los estudios de comunicación, se va dando cuenta de que tener preguntas no es tan malo. Es, de hecho, una herramienta fundamental en nuestra carrera. Hace muchos años, aquí pueden ver en esta imagen, yo escribí este libro que es un manual básico de periodismo, muy sencillo,
y ahora tendríamos que actualizarlo porque la comunicación y el periodismo se han modernizado en muchos sentidos, aunque la esencia sigue siendo la misma. Pero a propósito de este tema de las preguntas, en el inicio de uno de los capítulos del libro, yo repetía lo que conocía como un proverbio chino. Este proverbio que decía, quien pregunta es ignorante un minuto, quien no pregunta es ignorante toda la vida. La verdad, ni ahora, viviendo acá en Oriente, en Asia, he podido encontrar el origen de esta máxima, pero sí en Japón hay un equivalente, una frase que también se dice de manera proverbial: preguntar es una vergüenza temporal y no preguntar será una vergüenza toda la vida. Así que entramos a comunicación y entramos al mundo de las preguntas. Preguntar es natural según vamos aprendiendo en la carrera y por supuesto vamos estudiando también qué preguntar y a quién preguntar. Decía esta fórmula W, que entonces se enseñaba basada en modelos o estudios de la comunicación de Estados Unidos, que estas son las preguntas esenciales que tenemos que hacer cuando buscamos información, obviamente. Esto lo aprendí en la facultad y lo pude poner en práctica, pues creo que tempranamente, porque desde cuarto semestre tuve una oportunidad muy valiosa de ingresar a un curso de periodismo en El Diario de Monterrey, que ahora es Milenio, donde después se me abrió una oportunidad laboral y también pude colaborar en la radio. Todo esto al mismo tiempo que cursaba la carrera de comunicación. Y estas preguntas que empezábamos a practicar, uno las asume como unas preguntas vitales. Pero cuando vuelves a casa con esas preguntas y las aplicas a tu propia vida, cuando todas esas preguntas suman además el para qué con respecto a tus propias decisiones, te das cuenta de que la facultad va a marcar tu vida profesionalmente. Todo esto porque después de haber tenido tantas opciones, de haber elegido la carrera de comunicación, uno encuentra que también dentro de la carrera hay caminos que se bifurcan, hay múltiples opciones y tendremos que preguntarnos qué es lo que quiero hacer, ¿no? Tienes que preguntarte qué quiero hacer, qué puedes hacer, qué te gusta. De alguna manera, todas estas preguntas aplicadas ahora a la misma persona que a veces las usa en la comunicación, aplicadas a tu propia persona, todas estas preguntas van a ayudar a definir la vocación. Y esta es una oportunidad muy importante de encontrarnos de alguna forma dentro de la facultad. Ahora, tal vez nuestra carrera de comunicación es más madura, ya puedes buscar información que te da un panorama más amplio sobre lo que es el camino de la comunicación. En nuestros tiempos, vuelvo atrás, este camino todavía no estaba tan bien definido. Era muy difícil hacer este camino, resultaba difícil estudiar una carrera que muchos consideraban fácil. La comunicación tenía que pelear todavía su espacio entre las ciencias. Nuestra carrera era joven, la facultad apenas empezaba. Había que crear camino en la búsqueda de esas verdades para definir las ciencias de la comunicación. Y bueno, al hacer camino, yo tengo que narrar mi periplo matutino, que incluía siempre levantarme muy temprano, salir a las 5 de la mañana, como decía, vivía en el extremo opuesto, y siempre nos esperaba al llegar a la facultad el sacrificio teotihuacano de esos cientos de escalones. Digo teotihuacano porque aquello parecía una pirámide y llegar a los salones de clase era como llegar a la pirámide, a la cúspide de la pirámide del Sol o de la Luna, a veces todavía con la luna sobre nuestra cabeza porque era muy temprano. ¿Qué más recordar de aquella facultad? Las oficinas todavía eran de lámina galvanizada,
La biblioteca cabía en 2 salones y las teorías de la comunicación las dictaban los académicos extranjeros y se conocían principalmente por fotocopias. Era tal vez una facultad muy diferente a la que ustedes van a conocer ahora, pero había un encanto especial en aquel encuentro para empezar a conocer y a defender esa carrera que tenía algo de letras, de idiomas y de otras disciplinas, y que solo se podría entender precisamente abriendo caminos, acudiendo a esas otras áreas del saber más consolidadas, buscando en acervos mayores como la Capilla Alfonsina. Muchas veces visitamos como estudiantes esa gran biblioteca que nos ayudó a entender mucho de lo que estábamos estudiando. Y también, por supuesto, abrir camino hacia el mundo aprendiendo de la experiencia de nuestros maestros y tratando de entrar en contacto con quienes ya ejercían la comunicación profesionalmente. Esa figura de hacer camino, de horadar un camino literalmente desde Mederos hasta San Nicolás, hasta Santa Catarina, todo esto para ir cumpliendo con los requisitos de la carrera, tal vez ahora se resuelve de una manera más sencilla. Los medios tradicionales de estudios, con lo que yo hice la carrera, los medios tradicionales para estudiar, y probablemente los medios de comunicación tradicionales también, han cambiado, tanto los medios o los métodos para estudiar como los medios de comunicación. Entonces, por supuesto, ahora el escenario es otro. Todos estos medios están mucho más cerca porque de alguna manera son accesibles a través de las nuevas tecnologías. Sin duda, Internet, las redes sociales y las tecnologías ayudan muchísimo, facilitan la vida y los estudios, por supuesto, de muchísimas formas. Nos dan mucha información, muchas respuestas, pero todo eso nunca va a sustituir la experiencia de los maestros o de la propia vivencia al acercarte a tu campo de trabajo, que pueden ser los medios de comunicación o cualquiera que sea tu área. En Internet podrás hacer preguntas sobre el mundo y encontrarás un mundo de respuestas, pero las preguntas sobre ti mismo, sobre qué y por qué estás aprendiendo, todas esas preguntas solo van a tener respuesta dentro de ti. Ahí, en ti, se deposita más que la pura información, el conocimiento. La tecnología y todas las posibilidades alrededor nos ayudan a llegar al conocimiento, pero es uno mismo quien debe vivir ese proceso interno, quien debe vivir ese proceso, esa posibilidad tan hermosa, la maravillosa facultad que tenemos de comprender el mundo, de interpretar, de llegar a la razón y de transformar esa información que obtuvimos y usarla de alguna forma en la vida profesional y personal también. Por eso decimos que esta profesión, esta carrera de comunicación va a ser una marca en tu vida personal también. Para este proceso, para ese conocimiento de uno mismo y conocimiento del mundo, el mejor espacio sin duda es la universidad. La universidad corresponde precisamente a esa idea de lo universal, del universo de ideas, de conocimientos, de experiencia también. Por eso decimos nuevamente que esta etapa de la universidad va a ser una marca en tu vida profesional y personal. Una etapa para tomar decisiones basadas en el conocimiento adquirido. En la universidad entendemos que ese acceso a la información y a la tecnología no va a sustituir nunca el conocimiento, el acto de pensar. No somos robots, no podemos suplantar, no podemos sustituir con las funciones de copiar, pegar o imprimir todo un proceso que se da dentro de nosotros,
que es pensar, interpretar, incluso sentir también. Por eso es que en esta búsqueda de nuestra vocación también vamos a encontrar nuestras pasiones. ¿Qué sentimos? ¿Qué nos emociona de lo que estamos aprendiendo? Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta desde ahora que empezamos. Por supuesto, además de los libros, los profesores, la experiencia, la tecnología, si tenemos oportunidad de practicar o de ejercer de alguna manera lo que será nuestra profesión, vamos a encontrar también otro medio muy importante para aprender. Esas prácticas, esa experiencia, también es algo que se queda para toda la vida. Puede ser, según tu área, acercarte a los clientes, a los medios, a una compañía, a un espacio donde ya alguien esté practicando eso para lo que tú ahora inicias tus estudios, tu carrera. Particularmente, debo decir que cuando me han dado la oportunidad de expresar en Japón cómo llegué hasta estas tierras y a mi trabajo actual, no puedo descartar todas esas etapas iniciales. La de la universidad, déjenme tratar de agrandar esta imagen a ver si se alcanza a notar. La de la etapa de la universidad, la de los cursos prácticos en el periodismo. De hecho, en esta imagen aparece citado el Diario de Monterrey, donde iniciaba mi ejercicio profesional, al mismo tiempo que la carrera. También se hace mención a la universidad en aquella época, así todavía con máquinas de escribir, pero fue una etapa muy importante en el aprendizaje y en la parte humana también. Tuve maravillosos compañeros y se convirtieron en mis hermanos, una familia. Todavía estamos por ahí, algunos lejos, otros cerca en Monterrey, pero seguimos siendo una familia de muchas maneras. Y por supuesto también con la marca de una persona, de un mentor tan importante, que pues como lo expreso en esta entrevista, se convirtió en un gran maestro, el licenciado Jorge Villegas, que era el director del Diario de Monterrey y después también nos ayudó mucho en otras etapas académicas también, además de en el ejercicio periodístico. Pero en este hacer camino, definitivamente los pasos siempre tienen que ir y venir entre la facultad y cualquier otro lugar donde empecemos a buscar información o a ejercer de alguna forma la profesión para la que nos estamos preparando. Siempre entre la facultad, que es el centro, podemos también encontrar una gran fuente de inspiración para muchas actividades. Y la palabra aprovechamiento, por supuesto, debe relacionarse con qué tanto aprendemos, pero también tomarse en sentido amplio como esa idea de aprovechar las oportunidades, las conferencias, los eventos dentro y fuera del aula. Lamentablemente aquí no tengo en estos momentos fotografías de mi época de participación en estos eventos como estudiante, pero los valoro mucho desde la oportunidad que tuve de asistir a conferencias, todo tipo de conversaciones donde uno pudiera acercarse o conocer más la profesión. Y por supuesto también me encanta regresar a la facultad cuando hay oportunidad y disfruto mucho esa idea de que haya otros espacios más allá del aula, también para compartir con los estudiantes experiencias, escuchar sus preguntas e inquietudes. Así de alguna manera aprendemos todos juntos. La universidad, esta etapa de la facultad, abre también otros horizontes académicos. Personalmente, yo debo agradecer algunos reconocimientos al final de la carrera que me ayudaron a obtener también becas para continuar estudios de maestría en el TEC de Monterrey, a participar en otros programas de investigación y posgrado de otras universidades. Y finalmente llegué también al Colegio de México, al programa de doctorado en estudios de Asia y África, con la especialidad en el área de Japón. Y todo esto me abrió un
nuevo camino académico, muy diferente al que hubiera imaginado en los inicios de la carrera y muy lejano, literalmente también, debo decirlo. Ahora, en este proceso de conocer o de empezar a acercarse a otras culturas y otro mundo, termina uno también conociendo más o intentando conocer más la propia cultura local. Hace un momento mencionaba algunas experiencias académicas que tuve. Una de ellas, que fue muy importante, fue la oportunidad de participar en el programa de graduados latinoamericanos, un programa de periodistas de toda la región, convocado por la Universidad de Navarra en España. Esta experiencia fue muy interesante porque al conocer los medios europeos, fuimos a España, pero nos dieron la oportunidad de acercarnos a muchos medios en el continente europeo. Los latinoamericanos que participábamos ahí, nos dimos cuenta de que a pesar de las diferencias, los latinoamericanos somos muy hermanos, somos muy parecidos, tenemos una problemática común y de alguna manera, como diría nuestro regiomontano universal, don Alfonso Reyes, las naciones americanas no son entre sí tan extranjeras como las naciones de otros continentes. Así que en la medida en que uno tiene oportunidad de acercarse a otras culturas y a estar en otros países, termina entendiendo también la propia cultura, o por lo menos acercándose más a la propia cultura también. En ese intento por conocer otras culturas, también uno empieza a entender que se necesitan a veces otras herramientas para captar la visión, el pensamiento del otro. Cada vez que regresaba de alguno de estos programas donde tuve la oportunidad de participar, tanto estudiando como practicando, traía respuestas a los medios de comunicación, específicamente donde había colaborado o con los cuales yo quería seguir colaborando o seguir vinculada de alguna manera. Traía respuestas, cómo se hacen las cosas en otro lugar, qué fue lo que vi, qué puede servir para aplicar en los medios o en la comunicación en nuestro país. Traía respuestas, pero también debo decir que llegaba con nuevas preguntas desde la parte académica. Y por supuesto iba también entendiendo que para obtener respuestas y seguir haciendo preguntas, necesitaba también el acercamiento a otra lengua, a otras lenguas y a otros lenguajes, a otras maneras de comunicar, más allá probablemente de las que había sospechado en los inicios de mi carrera. Cuando uno vuelve con todas esas respuestas y nuevas preguntas, siente además la necesidad de compartirlas cuando vuelve a su propia tierra, ¿no? La docencia ha sido también una oportunidad maravillosa, una puerta abierta para seguir aprendiendo. Así que cada vez que se ha dado la posibilidad, he participado en eventos académicos junto a profesores en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. He trabajado también como docente en el Tecnológico de Monterrey y en la Universidad de Monterrey, donde tuve también una oportunidad muy importante, se me abrieron las puertas y me apoyaron para ver realizada una gran inquietud que era cómo combinar la docencia, la enseñanza del periodismo con la práctica. Y gracias a ese apoyo pude consolidar la idea de crear una agencia, la Agencia Informativa UDEM, que felizmente todavía funciona y gracias a otros profesores ha crecido muchísimo en sus alcances. Ese es un grato recuerdo también de nuestra idea de cómo enseñar periodismo, cómo compartir al mismo tiempo el ejercicio profesional con los estudiantes, las nuevas generaciones de estudiantes. Y en todo ese proceso vital, aprender, enseñar, aprender, volví a las aulas. Hiroshima seguía en mi conciencia y fue de alguna manera el motivo que me llevó a cursar estudios de doctorado en el Colegio de México. Tuve la oportunidad de investigar, de seguir muy de cerca el proceso de censura y propaganda
que yo considero que ha nublado nuestra conciencia sobre lo que debió ser la noticia de mayor impacto en el siglo XX, el lanzamiento de las bombas atómicas. Y todo esto me condujo a plantear un modelo atómico de comunicación, que es como le he llamado, que se puede leer en este libro que ven ustedes aquí, Hiroshima, la noticia que nunca fue, y que contiene mi tesis doctoral. Así que, como pueden ver, aún dentro de los estudios japoneses, un poco más específicamente en historia japonesa del siglo XX, la comunicación ha seguido siendo la columna vertebral, el pilar de mis investigaciones, y eso se lo debo, sin duda, a la formación desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Además de todos estos lugares, ¿dónde más se puede aprender una buena lección? Después de la licenciatura, la maestría, el doctorado, el trabajo en los medios, ¿dónde puede uno aprender más? A veces las respuestas se dan de manera insólita. Yo puedo decir que uno aprende de todo y de todos, y que en una sencilla casita japonesa, sobre una estera de paja, un tatami, bebiendo té verde, uno puede también tener una gran lección de vida. Les comparto brevemente este encuentro con Yoshito Matsushige. Entre tantos testimonios arrancados de esa modesta y tímida expresión de muchos sobrevivientes de la bomba atómica, muchos que llevan cicatrices en el cuerpo y en el alma, dentro de todos ellos, de ese universo de la sobrevivencia, tuve la fortuna de conocer al fotógrafo Yoshito Matsushige, quien tomó las únicas 5 imágenes que describen el horror de Hiroshima debajo de la nube, de la famosa nube atómica que el mundo conoce. Voy a compartirles un poquito más sobre él, pero permítanme ver si puedo compartir un poquito de este video para tratar de ponerles el contexto de dónde hemos hablado de este personaje. Quizá este sea uno de los pocos libros en donde se ha hecho una investigación a fondo. Lo hizo la doctora Silvia Lidia González. Esperaba encontrar una noticia muy importante y solamente un periódico, de los más importantes periódicos nacionales, el Asahi, tenía en 3 líneas: ayer cayó una bomba sobre Hiroshima y parece que hubo leves daños. Lorenzo Meyer subraya lo siguiente: pocas veces se puede encontrar de manera tan perfecta una noticia en la historia, y sin embargo, la de Hiroshima nunca lo fue. Este trabajo está a la altura de lo que deben ser los estudios de área en cualquier parte del mundo. Meyer añade: la autora mexicana explora minuciosamente fuentes orientales y occidentales. Y pidiendo por la paz. La pregunta: ¿cómo se censura la información en tiempos de conflicto? La respuesta este domingo en la primera parte. Quizá este sea uno de los pocos libros en... Bueno, perdón, es solamente una breve referencia al libro que contiene testimonios como el del señor Matsushige. Este libro, por cierto, está dedicado a esas víctimas de la bomba atómica por el profundo significado de sus palabras, por las lecciones sobre el valor de tener esa valentía y ese arrojo de salir a tomar fotografías bajo una bomba atómica, y el valor refiriéndonos también a los valores de la vida, ¿no? Las grandes lecciones que uno puede aprender para llevar toda la vida, para enfrentar la vida de alguna forma con una visión diferente, se las debemos a víctimas como el señor Matsushige. Decía que el libro está dedicado a reconocerlos por sus palabras y por sus silencios también, porque hay muchos que no pudieron hablar o que no desean todavía hablar. Definitivamente, la guerra y los conflictos tienen muchas voces y rostros que normalmente ignoramos, y esa es una gran lección después de todo esto. Debo decir que pasaron muchos años entre aquella primera oportunidad en que entré a un aula de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, como ustedes, de aquellas preguntas iniciales en la carrera, hasta el momento en que encontré una respuesta decisiva, una respuesta importante, contundente, a la pregunta de ¿para qué?
¿Qué es lo que le da sentido a mi profesión? ¿Para qué estudié comunicación? ¿Para qué comunicar? Yo creo que mi gran respuesta a esta pregunta es que quiero comunicar para la paz. Esto suena como una idea muy general y por supuesto cada quien va a vivir su proceso y encontrará sus propias respuestas, sus verdades, pero todos esos pasos en este camino de la comunicación entre el periodismo, Japón, me han ayudado a entender que la paz es una construcción social. Necesitamos participar todos en la creación o la construcción de una cultura de paz. Y tenemos la posibilidad de hacerlo. Desde la comunicación, precisamente, tenemos herramientas muy importantes para hacerlo. Y desde hace muchos años he trabajado en un proyecto que se llama Corresponsales de Paz, que promueve la cobertura informativa de los conflictos, pero con una visión pacifista o una visión que intente llegar al planteamiento de la resolución de estos conflictos. Particularmente, cada vez que puedo, sigo alimentando con artículos y entrevistas esta visión de la cobertura informativa. Justo estas imágenes corresponden, pequeñas capturas de pantalla, a lo que recordamos hace unos días, el 15 de agosto, se cumplieron 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y unos días antes de los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki. Y ahí, en estos espacios, en estos artículos, en estas entrevistas, seguimos tratando de que se muestren otros aspectos, que se vea este acontecimiento histórico desde otra óptica que merece también mostrarse al mundo. Esa es la idea de esta misión. Y digo todo esto porque probablemente una de las mayores lecciones que he aprendido en todo este camino es que en estos tiempos en que vivimos, no en una guerra mundial, pero sí en una crisis globalizada, en estos momentos de tensión, de violencia, la cobertura informativa no tiene que ser solamente una narrativa de la violencia. Propongo, siempre he pensado y todavía insisto en que debería conducir la cobertura informativa de alguna forma a la búsqueda de soluciones o de alternativas para eliminar esa violencia. Es precisamente la misma idea que les compartía hace un momento con nuestro proyecto Corresponsales de Paz. Déjenme decirles que en este Japón, bueno, ahora no se puede ver mucho el entorno japonés, pero en este Japón moderno, robotizado, seguro, pacífico, en este Japón en el que vivo, en el que vivimos, cada momento tiene un valor especial, especialmente, perdón la redundancia, particularmente cuando se hace el balance de los bombardeos atómicos, de los cuales ya hablaba, y de las peores catástrofes naturales de la humanidad, porque aquí hay volcanes activos, hay terremotos de gran magnitud. En esta sociedad donde se han vivido tragedias, cada momento de la vida o de la supervivencia es muy importante para valorar todo lo que tenemos. Y desde esta distancia también uno siente un profundo dolor al ver que en otros países, como en mi país, como en nuestros países, a veces la mayor amenaza no es natural, como en algunas catástrofes por aquí, que también las hay, por supuesto, sino que haya una amenaza social muy fuerte, una violencia generada por nuestra propia sociedad. Es verdad, la violencia existe, pero trivializarla y presentarla como natural es algo que se aleja de la misión humanística, de la misión de los comunicadores, atenta contra su responsabilidad social. Así que abunda la tecnología, los medios han crecido en alcances y opciones y todos somos comunicadores conectados a un impulso digital. Pero para que todo esto sea verdaderamente un progreso, para decir, bueno, tenemos nuevas tecnologías, avanzamos, ¿estamos progresando realmente en la comunicación? Para que esto realmente sea un progreso, no podemos soslayar, no podemos dejar de darle importancia al contenido de nuestros mensajes y de nuestra misión humana.
Vivimos tiempos complicados y es necesario enfrentarlos con responsabilidad y con sensibilidad también. Ustedes entran a la universidad, yo trabajo en una universidad también de este lado del mundo, también comparto sueños con mis estudiantes. La universidad está llena de sueños, de metas, de objetivos, y todo esto nos puede llevar muy lejos. Bueno, a mí me trajo muy lejos también, debo decirlo, pero viajar y vivir lejos de los seres queridos también tiene grandes sacrificios, tiene grandes retos, tiene uno que asumir, ver el mundo también de otra forma. Sin embargo, creo que esta experiencia de viajar y conocer otras culturas, otros países, nos ayuda a crecer en 3 planos muy importantes. Uno de ellos es conocer otros lugares, precisamente otra geografía, otros paisajes, otras costumbres, otros vestidos, otras comidas. Conocemos bien este nuevo país, esta nueva cultura que nos acoge. Después también empezamos a conocer también, como decía antes, nuestra propia tierra, en la medida en que nos convertimos en representantes de nuestra cultura, de nuestra historia, ante esta sociedad que nos recibe y que nos pregunta mucho quiénes somos también nosotros, en el caso particular los mexicanos, los latinoamericanos en aquel lado del mundo. Entonces, también traemos, siempre he dicho que cargamos en nuestra espalda nuestro propio país y somos de alguna forma embajadores de ese país al tratar de explicarlo o de mostrarlo también ante esta cultura que nos recibe, como en este caso Japón. Y cuando uno entonces tiene contacto con ese otro país, conocemos ese otro país, conocemos mejor nuestro propio país, nuestra cultura, y finalmente todo es una exploración en el universo interno, en nuestras fortalezas y debilidades, y aprendemos también a conocernos mejor nosotros mismos. Esa es una de las conclusiones que uno puede tener al final de cierto recorrido en el camino. Así que aprovechen la vida universitaria. La vida universitaria se queda contigo para siempre. No hay lugar ideal, ni tiempo, ni circunstancias, especialmente ahora que todos vivimos circunstancias difíciles, tendríamos que pensarlo así. Siempre toca hacer camino y aunque nuestros pasos se alejen, llevamos siempre la marca de lo que hicimos, de la gente que conocimos e incluso también de lo que no pudimos ser o de lo que no pudimos hacer en la carrera. Va a quedar siempre una marca en tu vida. Y vuelvo a conectarme otra vez con ustedes desde el ámbito japonés para decirles que en esta tierra, en la tierra del sol naciente, amanece muy temprano y a la hora que sale el sol uno ya empieza a escuchar las voces de los niños, las arengas por ahí, de los ejercicios de ánimo, de los trabajadores que empiezan su jornada, el correr de la gente, los trenes llenos siempre, la gente que se desplaza rápidamente hasta sus trabajos para llegar con puntualidad japonesa, como es conocido en muchos lugares. No sé si yo he aprendido a caminar también tan rápido como ellos, pero definitivamente por más presiones de tiempo, siempre siento la necesidad de hacer una pausa, de detenerme un momento al iniciar la jornada, frente al lema de esta universidad, donde trabajo, la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda, o QUIS. Estos ideogramas, esta caligrafía antigua, tienen para mí un mensaje que es como una oración vital. La comunicación y las lenguas son fundamentales para construir un mundo pacífico. Lo que está escrito aquí hace hincapié en las lenguas, pero otra parte del motivo de esta universidad incluye siempre a la comunicación. Junto a la máxima, esto es el cierre de nuestra conversación, junto a aquella máxima de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la cual les hablaba al inicio, ese imponente lema de esta universidad también para la que trabajo, todo esto se fusiona como un credo. Yo creo en la paz, en la verdad y en la maravillosa capacidad que tiene la comunicación, no solo como un acto humano natural, sino como una ciencia
que merece un justo posicionamiento frente a las grandes áreas del saber de la humanidad. Y es un placer siempre sumar a mis estudiantes de lengua española y de comunicación a iniciativas que buscan comunicar para la paz o ser un medio de conexión o comprensión del mundo, como lo hemos hecho en este documental, Las voces de los pájaros de papel, en diversas publicaciones o en diversos eventos. Así que cada mañana mi propio acto de fe, al detenerme un momento frente a esta idea de que la comunicación y las lenguas nos ayudan a construir la paz de alguna forma. En ese momento, pues, pido también por las víctimas de la guerra, de la violencia, por los comunicadores que buscan la paz y la verdad, y por supuesto también doy gracias a Dios, a mi familia, a mis colegas, a mis maestros, y a esa madre inspiradora que siempre ha sido precisamente el motivo, el detonante para buscar nuevos caminos en la vida. La Facultad de Ciencias de la Comunicación y la universidad. Así pues, quiero decirles con esto, gracias, muchas gracias a todos. Este es mi saludo desde el Oriente y quisiera cerrar con un mensaje de ánimo para todos. Seguramente su mundo se abre desde ahora, sus horizontes pueden llegar muy lejos, geográficamente como me tocó a mí, pueden estar simplemente en empezar a descubrir y hacer todas esas preguntas en el mundo alrededor de ustedes, o empezar a preguntar o a explorar en el mundo interior también. Seguramente van a encontrar ahí también muchas respuestas, mucho que comunicar. Ánimo, como se dice aquí en japonés cuando la gente quiere iniciar con toda energía una nueva etapa, ganbatte kudasai. Ánimo y muchas felicidades.